Bones, bien llegados y bien llegaes a La Clau Invisible. Estamos hoy aquí en Mieres, en la librería Café La Llocura, para hablar de este Trinquilintainas, un libro de Aurora García Rivas. Aurora García Rivas es escritora tanto en castellano como en gallego asturiano, y tiene tanto novelas, libros infantiles como poesía, y una autora pero interesante a la que hoy vamos a dedicar el programa. Tanto este libro como O viaxero da noite son dos libros de poemas que a mí gustaron muchísimo, porque en ambos verse un sentimiento de la tierra muy asemejado al del resto de la poesía en asturiano, pero que aparte tiene un elemento más elexiaco que a mí recordóme también a libros que me gustaron mucho como Orfandad de Marta Mori. Creo que hay una línea ahí donde se junten esa poesía de distintos autores. En este sentimiento de la tierra, la autora atópase tanto con la su infancia como con la reivindicación del occidente asturiano. En ese sen vemos además una poesía que no solo es una propia expresión de un sentimiento, no es una descarga emocional simplemente, sino que ya hay un punto reivindicativo del propio idioma, de la propia tierra y de la propia zona de Asturias, que muchas veces escaece por parte de instituciones, por parte incluso de la propia cultura y literatura asturiana. Las referencias que marquen la literatura y la poesía de esta autora van desde Jacques Brel a, por ejemplo, autores como Gamoneda, que fan que haya una poesía que tenga un tono grave a veces y que sea, pues creo que un aporte interesante, ¿no?, para las nuestras letras. Así en hoy quiero reivindicar este libro de Aurora García Rivas y recomendar que tengamos muy en cuenta su obra, que tiene tanto novela, poesía, como decía también, literatura infantil. O xogo da vida. Xogar sin saber que hai escondido na mao cerrada dese neno tramposo, que é a vida, trinquilintainas, samporrotainas, di o certixo. Se das con el, choramica o neno trapalleiro, dicendo que non eran aquelas as faviñas que el escondera. Hasta aquí este programa de La Clau Invisible. Si vos prestó, compartir, dar al me gusta y sobre todo no deseéis de venir aquí a La Llocura, a Mieres, ni de apostar por la literatura en asturiano.